Bueno, vamos a ver los titulares de los otros medios. 26 de junio de 2023, estamos con Rusia RT. Exclusiva. Lavrov sobre el grupo Wagner, los intereses de Occidente y los golpes de Estado que apoya Estados Unidos. Sorpresa de la izquierda, abstención e incertidumbre. ¿Qué pasó en las presidenciales de Guatemala, Hungría? Por su psicosis de guerra, Europa se acerca a una catástrofe en todos los sentidos. Ministro de Defensa de Ucrania afirma que las expectativas sobre la contraofensiva han sido sobreestimadas. La falacia de Ucrania, el relato occidental para defender una democracia que no existe. Lula y Fernández se reúnen de nuevo en Brasilia. Los temas de una agenda centrada en la economía. La crisis del dengue en Perú ya deja más de 168.000 casos y cerca de 300 muertos. Bukele confirma postulación para 2024 pese a que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección. Acusan a 3 policías de Texas de matar a una mujer que padecía una crisis de salud mental. Una enorme nube de embudo causa destrozos en una ciudad de Estados Unidos. Alemania explica por qué no participará en el suministro de los F-16 a Ucrania. Zelensky pide más presión sobre Rusia en una conversación con Biden. El telescopio James Webb capta increíbles imágenes de Saturno y sus anillos en todo su esplendor. El Papa reza por la familia de la joven en cuya desaparición hace 40 años podría estar involucrado el Vaticano. Hubo un quiebre con la afición de París. Messi habla sobre su relación con los fanáticos del PSG, del Paris Saint-Germain. Repatrian a Argentina un avión utilizado para los vuelos de la muerte durante la dictadura. Vídeo. Rusia destruye una fortificación de las fuerzas ucranianas. Y Rusia otra vez, esta vez con Sputnik Mundo. Putin extiende hasta finales de 2023 las represalias por el tope al precio del petróleo ruso. Sandra Torres y Bernardo Arévalo se adelantan en las elecciones de Guatemala. Kiev y UNESCO acuerdan sacar reliquias cristianas del monasterio de las Cuevas. El negocio de Estados Unidos es la guerra. Cómo Washington intenta intimidar a China en Asia-Pacífico, la asociación entre Rusia e India como pilar de un nuevo siglo asiático. Autoridades rusas elevan la cifra de muertos tras el colapso de la presa de Kakhovka. El ministro de Defensa ruso inspecciona un puesto de mando del grupo de tropas Zapat. La contraofensiva ucraniana se está convirtiendo en una misión suicida. Rusia moderniza sus BMP-3F basándose en la experiencia de la operación militar. Más de 10.000 británicos apoyan petición de suspender la ayuda a Ucrania. Con CGTN en español, el presidente Xi Jinping alienta a los jóvenes a asumir responsabilidades. Además de este titular, hay otros que recuerdan también los titulares anteriores. El primer ministro chino, Li Qiang, sostuvo conversaciones con la primera ministra de Barbados. El primer ministro chino pronuncia un discurso en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial. Xi Jinping exige hacer todo lo posible en el rescate tras una explosión en un restaurante y China insta a Estados Unidos a cumplir sus obligaciones internacionales. Cuestionario sobre el retorno de Estados Unidos a la UNESCO. ¿Hacia dónde quieren llevar Estados Unidos y otros países occidentales el sur global? Al menos 7 muertos y 23 heridos en un tiroteo este fin de semana en Estados Unidos. El primer ministro de Nueva Zelanda llega a Beijing en visita de Estado. ¿Cómo evolucionó la crisis de Wagner durante el fin de semana? Y Irán con Hispan TV en titulares de prensa y portada: Estados Unidos debe rendir cuentas por crímenes cometidos contra Irán por actos de sabotaje. Revelan además de Irán, el MKO ha atacado a países de la OTAN. Y negro y blanco con Artés, la Tierra peligra por el lucro desmedido. Una crisis ambiental que enfrenta al planeta. Corea del Norte avisa de guerra nuclear en la península por Estados Unidos. Se dirige hacia un conflicto nuclear. Candidato de izquierda, gran sorpresa de elecciones en Guatemala, Bernardo Arévalo de León. Comienza en la Meca la peregrinación Hajj más grande de la historia. Y va a haber un récord de asistencia. Los centros de votación cierran en Guatemala y comienza el escrutinio, informó el Tribunal Supremo Electoral. Presidente iraní traslada su apoyo a Putin tras rebelión del grupo paramilitar Wagner. CGRI de Irán alerta que no dejará lugar seguro para separatistas. Turquía con TRT en español. El alcalde de Moscú levanta las restricciones impuestas tras la crisis de Wagner. Biden ha repetido su apoyo insacudible al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Erdogan felicita a la selección masculina de voleibol que logró campeonato de Liga de Oro. Por primera vez en España, los inspectores laborales hacen la huelga con tiempo indefinido. Turquía y Suecia realizarán una reunión a nivel supremo antes de la cumbre de la OTAN. Los líderes mundiales han declarado su apoyo a la administración rusa. Erdogan trata con Stoltenberg la crisis de Wagner, los F-16 y la membresía de Suecia. Y ahora la agencia árabe siria de noticias Sana al-Assad pide no politizar el expediente de retorno de los refugiados sirios a su país. Siria, comprometida con la lucha contra las drogas, afirma ministro del Interior. Al-Assad Occidente no logrará interrumpir el empeño del Estado sirio por recuperar la seguridad y estabilidad. Fuerzas rusas repelen nueva contraofensiva y eliminan a 500 militares y mercenarios de Kiev. Cancilleres de Siria y Venezuela califican las estratégicas, las relaciones entre Damasco y Caracas. Siria y Rusia estrechan relaciones bilaterales. Reportan nuevos ataques terroristas contra el campo de la provincia de Hama. En Siria, Siria y Túnez afianzan cooperación bilateral. Rusia detiene el régimen de operaciones antiterroristas en Moscú y sus suburbios. Al-Ittihad Ali Halab se califica para el final de la Liga de Naciones de Baloncesto de Siria. Terroristas atacan con drones y proyectiles una localidad en el oeste de Siria. Contraofensiva en Ucrania. El Líbano, con Al-Manar, Netanyahu vuelve a presentar su plan de reforma judicial ante la Knesset. China reitera su respaldo a Rusia. Dos noticias hemos destacado de las de portada y vamos con todas las noticias que recoge este medio más importantes internacionales. Pues la que acabamos de decir, Netanyahu vuelve a presentar su plan de reforma judicial ante la Knesset. Y China reitera su respaldo a Rusia. Hezbolá derriba dron israelí en el sur del Líbano. Combatientes de la resistencia palestina ataca puesto militar israelí cerca de Nablus. Egipto e India crean una asociación estratégica durante la visita de Modi a El Cairo. Irán muestra su apoyo a Rusia. Condenas palestinas y del mundo islámico a profanación de una mezquita y del Sagrado Corán. Hezbolá señala que la elección presidencial debe resolverse por la vía de acuerdo nacional. Ataques de drones manipulados por terroristas de Idlib causan la muerte de 4 civiles sirios. Rusia prohíbe la entrada a más funcionarios europeos. Venezuela con Telesur en portada, Sandra Torres y Bernardo Arévalo disputarán la presidencia de Guatemala en balotaje. Otras noticias, presidente de Colombia comienza despacho en La Guajira. Grupo paramilitar sudanés toma cuartel general en Jartum. Rusia levanta restricciones antiterroristas en Moscú. Más noticias en el medio, miles de británicos apoyan poner fin a la ayuda de Londres a Ucrania. Siria y Rusia ejecutan ataque aéreo contra sedes terroristas. Ministro de Defensa inspecciona posiciones del ejército ruso. Candidatos oficialistas ganan elecciones en Córdoba y Formosa en Argentina. Irán exige que Estados Unidos cambie su política hacia Teherán. Corea del Norte alerta de posible guerra nuclear en la península. China rechaza acusaciones de Estados Unidos sobre producción de fentanilo. Votos nulos y abstencionismo protagonizan comicios en Guatemala. Y por último, el medio de la isla, Cuba debate en portada. El cuidado es un trabajo que por desgracia no es remunerado. Historias y desafíos de los cuidados en Cuba. Noticias de este medio. Tormentas en Estados Unidos causan daños, apagones y un muerto en Indiana. Gobierno de Estados Unidos anuncia plan para impulsar conectividad e Internet. Asimismo, el holguinero rescatado afirma que nunca tuvo miedo. La voz de la solidaridad contra el bloqueo, tasas vigentes en el mercado cambiario cubano este 26 de junio. Cuba en San Salvador 2023, sexta jornada de los centroamericanos y del Caribe. Asimismo, igualmente, la Unión Eléctrica pronostica una afectación de 70 megavatios para el horario pico nocturno. Messi festejó sus 36 años con un colosal hat-trick en la despedida del fútbol de Maxi Rodríguez. Guatemala, segunda vuelta entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo. ¿Qué trae la prensa cubana el lunes 26 de junio de 2023? Cuba se solidariza con Rusia ante intentos de rebelión armada. El regreso de un niño muy viejo. El tiempo, lluvias y chubascos en gran parte del país. Descubren una nueva especie de dinosaurio en China. Bueno, ¿y qué noticia vamos a elegir como la noticia del día? Pues del medio de Sana, el medio de Agencia Árabe de Noticias, la contraofensiva en Ucrania. ¿Qué habrá que esperar para ver qué va a hacer el atribulado mando ucraniano? En las condiciones actuales no sería extraño que fuera Rusia la que desate una ofensiva en el norte, obligando a Ucrania a redislocar sus reservas para hacer frente a tal acción, paralizando definitivamente su ofensiva. Si ello ocurre, será el principio del fin tan
mitológica y fantasiosa operación. Bueno, esta es la entradilla que tiene esta noticia de la Agencia Árabe Siria de Noticias ANA. Pero es muy importante destacar que todo lo que ha estado ocurriendo al respecto, incluso en este fin de semana, con la supuesta rebelión de Wagner y cómo van el ejército de Wagner, o sea, la clave de los paramilitares, que su jefe y el equipo, digamos, que ha estado en la huelga, por decirlo suave, o en la rebelión, por decirlo fuerte, están en Bielorrusia y se han ido al norte sin problema ninguno y con un acuerdo con Rusia. Desde ese norte va a ser la ofensiva, del norte de Ucrania, es decir, Bielorrusia va a ser la ofensiva y por unos paramilitares ajenos a los estados, de tal manera que no puedan pararse. ¿m? De hecho, el resto del ejército paramilitar Wagner, pues estaba en el sur y sigue en el sur y se han unido a las fuerzas armadas a Rusia, a la Federación Rusa, al Ministerio de Defensa. Y ese ha sido el acuerdo. Así que no nos extraña para nada todo lo que está ocurriendo. Y esta noticia además da muchísimos datos de todo tipo, incluido todos los movimientos que ha hecho Occidente al respecto mientras tanto, que nos dan una idea de que efectivamente van a haber duplicidad de frentes, terminando ya por coger Odessa y por tanto cerrando Ucrania al Mar Negro y la toma del Mar Negro prácticamente completa en la orilla ucraniana por Rusia. Y eso hará que Occidente detenga toda la operación porque no le interesa Ucrania sin la salida a la conexión con el Bósforo y el Canal de Suez, que es la ruta de la seda, la ruta comercial. Aquí os dejamos también un poquito de todo para que se pueda ver perfectamente el, el artículo también por personas que no puedan escuchar la voz. La Carmen López te lo cuenta.